Entonces, entendámosle al problema, comprendamos en qué situación estamos. Estamos en una situación en donde ante el mercado financiero internacional, quien debe es el gobierno. E internamente, quien tiene que pagar es la Junta de Defensa Nacional, porque esos recursos se utilizaron en la defensa y en la seguridad nacional. Este tipo de operaciones son extremadamente singulares. Yo personalmente no he encontrado antecedentes fáciles de hacerlo de esta manera. He encontrado, sí, por ejemplo, operaciones en donde el gobierno nacional asume una deuda de la defensa y la Junta le va a pagar al gobierno en sucres, pero no en dólares. El gobierno le va a pagar, la Junta de Defensa le va a pagar en sucres, pero no en dólares, porque también hay ese tipo de operaciones. Y este tipo de transacciones yo personalmente antes no los había visto. Ante esa circunstancia, señores legisladores, me quiero yo hoy referir a disposiciones legales básicas para el funcionamiento del Banco Central del Ecuador. Y en primer lugar voy a pedir, señor presidente, que Secretaría se sirva a dar lectura al primer inciso del artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario y a la parte subrayada del artículo 5 de la misma ley. Proceda, Secretaría. Ley de Régimen Monetario. Título 1 de la Política Monetaria Nacional. Artículo 1. Esta ley establece el régimen monetario de la República, el cual será administrado por el Banco Central del Ecuador bajo la dirección de la Junta Monetaria. Artículo 5. El Banco Central someterá su actuación a las disposiciones de esta ley y a los convenios financieros internacionales que obliguen al Estado. Señor presidente, la Ley de Régimen Monetario, como bien lo dice su artículo 1, establece el régimen monetario de la República, que será administrado por el Banco Central del Ecuador bajo la dirección de la Junta Monetaria. ¿Cuáles son las normas que rigen el sistema monetario? Las que constan en la Ley de Régimen Monetario. Y el artículo 5 que se refiere a operaciones internacionales, porque en el artículo 5 ya no estamos hablando de la política monetaria interna, estamos hablando de las relaciones y de la política internacional, de la política crediticia internacional, de la política monetaria externa, si es que queremos, del resto de relaciones que el Banco Central o el país tiene que tener. Y esta disposición del artículo 5 dice: el Banco Central someterá su actuación a las disposiciones de esta ley y a los convenios financieros internacionales que obliguen al Estado. Por supuesto, señores, que luego continúa hablando de convenios financieros con organismos internacionales: Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Andino de Reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental del artículo 5 es que le somete en la parte de relaciones internacionales al Banco Central a las disposiciones de esta ley. Y en operación crediticia de $200 millones, vuelvo nuevamente sobre el tema, señores legisladores, quien debía al exterior era el gobierno nacional, pero quien tenía que pagar era la Junta de Defensa Nacional. Y el legislador en su oportunidad, cuando estableció la Ley de Régimen Monetario, fijó un artículo muy especial, una facultad muy especial para el Banco Central del Ecuador. Yo diría especialísima, que es a través de la cual se precautela el cumplimiento de obligaciones y además se señala que el Banco Central es el agente financiero del gobierno. Le rogaría, señor presidente, autorice
que secretaría de lectura al artículo 105. Proceda, señor secretario. Artículo 105 de la Ley de Régimen Monetario. El Ministerio de Finanzas debe encomendar al Banco Central las funciones de agente financiero del Gobierno de la República. En consecuencia, el Banco Central se encargará de intervenir en la contratación de empréstitos y de efectuar el servicio de la deuda pública interna y externa, haciendo uso de los fondos destinados al efecto. Gracias, señor secretario. Señores legisladores, quisiera remarcar lo siguiente. Dice, el Ministerio de Finanzas debe encomendar al Banco Central las funciones de agente financiero del Gobierno de la República. Y de seguido continúa. En consecuencia, el Banco Central se encargará, no es facultativo, es obligatorio, se encargará de intervenir en la contratación de empréstitos y de efectuar el servicio de la deuda pública interna y externa. Estoy hablando de deuda pública externa del Gobierno Nacional. El caso de los 200 millones era deuda externa del Gobierno Nacional. El Banco Central está encargado, por disposición de la ley, de efectuar el servicio de la deuda pública externa en este caso, y luego dispone el artículo 105, haciendo uso de los fondos destinados al efecto. El artículo 105 no le dice al Banco Central, señores, pidan consentimiento para utilizar fondos de una cuenta. No le dice, vaya a tal institución y pídale la autorización correspondiente para que pueda utilizar la cuenta. Le manda la ley, haga uso de los fondos destinados al efecto. Es decir, es un artículo taxativo, claro, que lo ha hecho uso el Banco Central en innumerables oportunidades. Lo que tiene que cuidar el Banco Central, señores legisladores, es de que la operación sea legítima, de que se utilicen los fondos para los cuales se asignaron ese servicio, de que no se diviertan fondos de una institución a otra. Tenemos una enorme responsabilidad en este caso. Y tengo que señalar, señores legisladores, que en innumerables oportunidades el Banco Central, por esta facultad de la ley, por esta disposición, a pedido del ministro de Finanzas, en muchas oportunidades, en muchos gobiernos, no solo que ha debitado fondos para servicio de la deuda, sino que inclusive ha incautado cuentas, precisamente porque ese es el espíritu. ¿Cuál es la base para que el artículo 105 exista? De que el momento que hayan vencimientos de deuda externa o de deuda interna, se cumplan las obligaciones contraídas. Porque si vamos a esperar en el Banco Central que las autoridades de cada una de las instituciones nos digan, sí señor, vamos a pagar o no queremos pagar, que no creo que sea el caso de la Junta de Defensa, pues en ese momento, ¿en dónde queda la imagen crediticia interna del gobierno? ¿En dónde queda la imagen crediticia externa del país? De tal manera que hay el artículo 105 que dispone al Banco Central un procedimiento para la cancelación, para el cumplimiento de obligaciones. Y vuelvo nuevamente de que esta era una obligación externa del gobierno, pero por decisión de la Junta de Defensa en mayo del 80, por decisión del gobierno en esa época, se dispone que serán los recursos de la defensa nacional los que servirán para el servicio total de la deuda. Es decir, hay una decisión de la Junta de Defensa, hay una aceptación por parte del gobierno, se comprometen los recursos de la defensa nacional para servir esta deuda, se expide un decreto ejecutivo
en donde claramente se dice que serán los fondos propios de la defensa nacional, y el Banco Central tiene disposiciones especialísimas sobre el manejo del crédito externo del país. Pero, señor presidente, yo no me quiero quedar ahí en mi argumentación. Yo he estado meditando en este fin de semana. Lamentablemente muy poco tiempo he tenido para poder hacer memoria de algunos otros ejemplos que podría tal vez traerlos acá al seno del Congreso Nacional. Y puedo afirmarles que el Banco Central ha debitado la cuenta dólares de la Junta de Defensa en algunas oportunidades sin que existan las firmas de los ministros de Finanzas y del ministro de Defensa. En algunas oportunidades, porque ha encontrado que hay base legal para hacerlo. Y voy a señalar un caso. El Banco Central deposita en la cuenta de la Junta de Defensa el producto de las regalías. Pero cuando se produce una reliquidación, una revisión de los cálculos, y se ve que se le ha entregado en exceso a la Defensa Nacional, se le debita la cuenta. Y se le comunica a la Junta de Defensa que se le ha quitado X cantidad de dólares porque estaban ahí puestos y no les correspondía. Si es que para librar todo tipo de débito habría que esperar la firma de los dos señores ministros, nunca podríamos nosotros asignar los recursos exactamente a quien les corresponde. El Banco Central también ha debitado a la Junta de Defensa por planillas que recibe el Banco Central de gastos que son de la Defensa Nacional. Porque a veces bancos del exterior nos han debitado a nosotros. No es una operación tampoco corriente, común, son operaciones raras, son operaciones singulares, pero también ha debitado esas planillas y luego le ha comunicado a la Defensa Nacional. Y en todos esos casos ha justificado por qué ha debitado y no ha esperado que haya la orden librada por los dos señores ministros, como se sustenta en el documento del señor ministro de Defensa actual. Pero, señor presidente, ¿el Banco Central tenía alguna otra posibilidad de trabajar? ¿Podía haber obrado de otra manera? ¿Podíamos nosotros habernos quedado quietos y decir que no se paguen los 88 millones de dólares? Que no se paguen porque no tenemos autorización. Es decir, que se quede la obligación ahí vencida en el mercado financiero internacional. O podía tal vez el Banco Central del Ecuador decir, lo voy a pagar con los propios recursos del central. Y no podía hacerlo esto segundo, porque la ley de régimen monetario, en su artículo 108, le prohíbe al Banco Central conceder crédito al gobierno y a las entidades oficiales, a todas las entidades del sector público, más allá de las propias previstas en la ley. Y estas operaciones crediticias que le puede conceder son solo los anticipos presupuestarios del 10% del promedio de ingresos ordinarios de los 3 años inmediatos anteriores. Entonces, si el Banco Central pagaba los 88 millones con sus recursos, estaba concediendo un crédito en el país a una institución, a la Junta de Defensa Nacional. Podía concederle crédito si la ley terminantemente prohíbe en su artículo 108 que conceda este tipo de operaciones. Le voy a pedir, señor presidente, con su venia, que se dé lectura al artículo 108 de la Ley de Régimen Monetario. Proceda, señor secretario. 108. Los créditos que el Banco Central pueda otorgar al Gobierno de la República y a las entidades oficiales se limitan a la concesión de descuentos, anticipos y préstamos a corto plazo, con las restricciones mencionadas en el artículo 64, y a la adquisición de títulos de crédito en las condiciones a que se refieren los artículos 77 y 78. Queda prohibido al Banco Central otorgar al Gobierno y a las demás entidades oficiales cualquier crédito no autorizado por las disposiciones legales antes mencionadas. Gracias, señor presidente. El segundo inciso del 108 dice: queda prohibido al Banco Central otorgar al Gobierno y a las demás entidades oficiales cualquier crédito no autorizado por las disposiciones legales antes mencionadas. Entonces, señores, el banco no podía pagar con sus recursos, porque además no era su obligación.
El Banco Central no había contratado ese crédito. Y el Banco Central tiene créditos contratados en el exterior, que paga con los recursos que dispone. Pero esta era una obligación del gobierno que había comprometido los fondos de la defensa nacional, porque esos recursos se gastaron en la defensa nacional. Señor presidente, señores legisladores, el problema de fondo de la operación de 88 millones, la parte de fondo de lo que estamos discutiendo, ¿para qué sirvieron entonces esos recursos? Es lo que el país está preguntando, eso es lo que la prensa nacional ha venido demandando. Esos recursos sirvieron para la defensa nacional. ¿Quién se comprometió a pagar? Es otra pregunta que surge. Se comprometió a pagar la Junta de Defensa Nacional. ¿En qué condiciones se contrató el crédito? A un año plazo renovable en 1980. ¿Y por qué se contrató el crédito? Porque había que refinanciar deuda de la propia defensa nacional. ¿Acaso nosotros podríamos hoy afirmar de que la Junta de Defensa Nacional en mayo de 1980 no autorizó pagar estos créditos o hacer el servicio de la deuda? Si esa es la decisión de la Junta de Defensa, esa es la decisión del Gobierno Nacional, y eso se ve de los documentos del propio Ministro de Defensa y del Decreto Ejecutivo 459. Mi pregunta entonces, señor presidente y señores legisladores, cuando se ha tratado de mancillar el honor de quienes hemos estado en funciones, cuando se ha tratado de poner duda sobre nuestras actuaciones, ¿dónde está la malversación de fondos? ¿Dónde está el peculado, señores? ¿Dónde está la traición a la patria de la que se ha mencionado aquí? Yo no sé, señor presidente, y me va a permitir que aquí sea y hable hipotéticamente. Yo no sé lo que ocurrió en la sesión reservada, pero por lo que mencionó y por lo que le acabo de escuchar al honorable Molina, aquí parece ser que se dijo que esos 88 millones o no se sabían a dónde se fueron, o si se fueron a alguna parte, fueron fondos de la defensa para cualquier otro propósito. Señor presidente, categóricamente me ratifico en la única declaración de prensa que he hecho. No se ha utilizado un centavo de la defensa nacional que no sea en la propia defensa nacional. En mis actuaciones y en nuestras actuaciones no hemos permitido que fondos sagrados de la defensa nacional vayan para ningún otro propósito que no sea ella. Yo quiero también, señor presidente, ser muy franco aquí en el Congreso. Yo quiero decirles a ustedes, señores legisladores, yo le quiero decir al país que sobre este tema, entre el Ministerio de Finanzas y Banco Central y el Ministerio de Defensa, hemos mantenido una discrepancia de procedimiento, no una discrepancia de fondo. Y eso se ve en la correspondencia cruzada entre las instituciones. Hay una discrepancia de procedimiento, pero no hay una discrepancia de fondo. Los ex señores ministros de Defensa han sostenido un criterio y nosotros hemos sostenido el que he expuesto ante el país. Pero lo de fondo, señores, el problema que nos ha traído acá al Congreso Nacional, esos recursos fueron utilizados en la defensa nacional. Esos recursos, esos 88 millones, sirvieron para pagar una deuda de la defensa nacional. Quiero aquí, señor presidente, también hacer una declaración. A los pocos días del problema, tuve que salir del país porque se efectuaba la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y me comprometí personalmente para que con el presidente de la Junta Monetaria hagamos todas las gestiones necesarias a ver si conseguíamos créditos frescos que les repongan la liquidez, que había perdido la Junta de Defensa
por el pago no programado de esa obligación de la propia Defensa Nacional. Hicimos innumerables gestiones. Estuvimos en Toronto, en donde hablamos con muchos banqueros, hablando de necesidades crediticias para el país, para el gobierno, y nunca hablando de que queríamos nosotros restituir la liquidez a la Junta de Defensa Nacional. Hablamos también en Nueva York con muchos banqueros. Lamentablemente, la crisis financiera internacional había tomado tal dimensión que prácticamente cada vez que nos reuníamos con un banco, la primera respuesta que teníamos es: en este momento hablar de crédito fresco para América Latina es un absurdo. No hay mercado de crédito para América Latina. En esto también quiero ser, señor presidente, honrado con el gobierno. El tema de los 88 millones fue discutido en algunos órganos de las Fuerzas Armadas y fueron explicadas las Fuerzas Armadas. Yo personalmente, y me voy a referir solo a uno de estos temas, yo personalmente, cuando tuve el honor de ser invitado a la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército y dicté una charla sobre la situación económica del país, recibí la pregunta de un distinguido oficial del Ejército, un mayor del Ejército Nacional, quien, inquieto por esta operación, me preguntó los antecedentes del mismo, y a un cuerpo numeroso de oficiales mayores, capitanes, expliqué todo el problema para que se den cuenta de que esos fondos eran también obligaciones de la Defensa Nacional. No me voy a referir a otras reuniones porque entiendo que el señor ex ministro de Defensa Nacional va a hacer también algunas precisiones sobre el tema. Pero aquí también se ha afirmado, señor presidente, de que tan pronto conocieron del hecho, reclamaron al Banco Central y no obtuvieron respuesta. Les he informado que yo estaba fuera del país en esos días, pero la carta del señor ministro de Defensa al gerente del Banco Central es del día 7 de septiembre. El día 8 de septiembre, el gerente general encargado se dirige al ministro de Defensa de aquel entonces y le explica el débito. Le rogaría se dé lectura por secretaría, señor secretario. Señor presidente, perdón. Proceda, señor secretario. Sí, señor presidente. Oficio reservado, Quito, septiembre 8 de 1982. Señor General de División Jorge Maldonado Miño, Ministro de Defensa Nacional, Vicepresidente de la Junta de Defensa Nacional, Ciudad. Señor Ministro, en respuesta a su oficio 1926 MS-7A de 7 del mes en curso, me permito informar a usted que el Banco Central procedió a debitar de la cuenta que la Junta de Defensa Nacional mantiene en la institución la suma de 88 millones de dólares en base al oficio SP826046 dirigido por el señor Ministro de Finanzas a esta Gerencia General. En el indicado oficio se manifiesta que el débito tiene que hacérselo de conformidad con el artículo 3 del decreto 459 de 5 de agosto de 1980 a la cuenta de la Junta de Defensa Nacional. De todas maneras, en conocimiento del oficio enviado por usted, me permito expresarle que en esta misma fecha me he dirigido al señor Ministro de Finanzas y Crédito Público, dándole a conocer el criterio de la Honorable Junta de Defensa Nacional, a fin de que el señor Ministro se sirva a comunicarnos su resolución al respecto. Sin embargo, el Banco Central considera que este débito tiene carácter de provisional hasta cuando el Gobierno Nacional pueda refinanciar el valor antes mencionado. Muy atentamente, el licenciado Eduardo Samaniego, Gerente General encargado. Señor presidente, señores legisladores, este oficio demuestra la intención nuestra de buscarle nuevos recursos a la propia Defensa Nacional, de hacer gestiones, de precisamente resolverle el problema de liquidez que tenía por el pago de una obligación propia de esa. Y el gerente general encargado así le comunica cuando yo me encontraba fuera del país, precisamente tratando de conseguir recursos cuya primera prioridad nuestra era precisamente el de resolver el problema de liquidez de la Defensa Nacional. Pero el Banco Central
también le comunicó en misma fecha, septiembre 8, al señor ministro de Finanzas de aquel entonces, cuyo texto, señor presidente, quisiera que Secretaría también de lectura. Proceda, señor secretario. Oficio número 25511 de septiembre 8 del 82. Señor ingeniero Jaime Morillo Batle, ministro de Finanzas y Crédito Público, ciudad. Señor ministro, para su conocimiento y resolución me permito adjuntar a la presente copia del oficio reservado 1926 DMS-7A, dirigido a esta gerencia general por el señor ministro de Defensa Nacional, vicepresidente de la Honorable Junta de Defensa Nacional. Agradecer a usted, señor ministro, se sirva a instruir a esta institución sobre el asunto de la referencia. Considero conveniente acompañar a esta carta copia de la que el día de hoy he enviado al señor ministro de Defensa Nacional en contestación al oficio remitido por la mencionada Junta de Defensa Nacional. Atentamente, Eduardo Samaniego, gerente general encargado. Señor presidente, la copia de la documentación demuestra que tan pronto se conoció el punto de vista del señor ministro de Defensa, se le comunicó también al señor ministro de Finanzas para ver qué arbitrios habían que tomar, porque el Banco Central es el agente financiero del gobierno, porque el Banco Central tiene que actuar a nombre de lo que el gobierno, precisamente en función de disposiciones legales, del cumplimiento de todas las normas, se tiene que hacer, se tiene que ejecutar. Pero más allá, señor presidente, de haber demostrado de que estos recursos sirvieron para la defensa nacional y de que como gerente general del Banco Central del Ecuador, cuando ejercí dichas funciones, en todo momento, en toda ocasión, estuve dispuesto a apoyar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a ayudarles a resolver sus problemas, a buscarles soluciones a sus inquietudes. Por aquella época, inclusive, recuerdo que en una de las sesiones de la Junta de Defensa yo planteé precisamente una reestructuración interna de la Junta, porque yo encontré que la estructura interna de la Junta de Defensa no responde a la realidad del país, a la realidad de los recursos que maneja. ¿Cómo podemos explicarnos, señores, cómo lamento tener que decirlo, pero cómo podemos explicarnos que la Junta de Defensa no tenga un gerente con los cuantiosos, importantes recursos con que cuenta? No tiene gerente, tiene un secretario abogado, pero no hay un gerente en la Junta de Defensa. Y por lo tanto, asuntos importantes de manejo de las finanzas están a cargo de personal, yo no dudo, idóneo, honesto, pero que no tiene nivel jerárquico que le permita mantener un seguimiento y llegar realmente a cristalizar operaciones financieras adecuadas. Desde aquella época he planteado, lamentablemente no conseguí, de que se establezca una nueva estructura interna en la Junta de Defensa, dentro de la cual haya un gerente que maneje eficientemente esos recursos. Pero además de esto, señor presidente, debe quedar claro de que, más allá de las razones jurídicas, de las razones económicas, del destino de los recursos, la Junta de Defensa también tenía una obligación moral con el gobierno y con el país. En 1980, cuando no había la crisis o no se vislumbraba la crisis económica del país, el gobierno le auxilió a la Junta de Defensa. En 1982, la crisis económica del país era evidente. Se había cerrado el crédito externo. Habían dificultades de diversa naturaleza que todos ustedes conocen. Luchábamos en muchos frentes para tratar de resolver esa problemática. Y creo, señor presidente, que debemos puntualizar de que si la Junta de Defensa, más allá de las argumentaciones que he dado, acudió en 1980 al gobierno nacional, en 1982 también tenía una obligación estrictamente moral para con el gobierno y para con el país. Y también, señor presidente, no solo porque en 1980 acudió al gobierno, sino porque desde 1979 hasta 1981
el gobierno nacional asumió otras deudas de la Defensa Nacional, otras deudas de la Junta de Defensa Nacional, que se pagan con recursos del presupuesto general del Estado y con otros recursos públicos que no son los de la Defensa Nacional. Y el gobierno entró en ese tipo de decisiones consciente de la responsabilidad que tenía con la seguridad y con la defensa nacional. Desde 1979 hasta 1981 se asumieron algunos centenares de millones de dólares de deuda de la defensa nacional. Permítame ahora sí, señor presidente, que en uso de mi prudencia no cite la cifra que asumió el gobierno y cuyo servicio también lo hace el gobierno nacional. Pero sí permítame decir que el Banco Central del Ecuador, por esta decisión del gobierno, ha tenido que entregar algunos cientos de millones de dólares en intereses, no tomando los fondos de la cuenta de la Junta de Defensa, sino tomando los fondos provenientes de la exportación de banano, de cacao, de café, de camarones y de otras exportaciones, restando recursos a otras actividades del país, pero consciente el Banco Central de que lo estaba haciendo por la defensa nacional. Estos señores nunca lo he mencionado al país, nunca habrán escuchado de labios míos, en ninguna circunstancia, por extrema que haya sido, decir que parte del problema de la escasez de divisas era porque también teníamos obligaciones de defensa que se cubrían con recursos del Banco Central que no eran de la defensa nacional. En ningún documento del Banco Central del Ecuador se ha hecho público ni una sola frase en donde se diga que los gastos en defensa nacional tienen algo que ver con la crisis económica del país, por nuestra responsabilidad, porque estábamos conscientes de que la defensa nacional es un tema que tiene que tratarse con la más absoluta reserva y que hoy nos han obligado a decirlo al país. Hay otros créditos también, señor presidente y señores legisladores, de montos significativos en dólares, que ha contratado el gobierno y que la Defensa Nacional entrega sucres para que se haga el servicio de la deuda. Es decir, que se afecta la cuenta sucres de la Defensa Nacional, pero que en el presupuesto de divisas del Banco Central se afecta la disponibilidad de divisas, que no es la de la Defensa Nacional, sino que es el resto de divisas que tiene el Banco Central. Y les puedo asegurar que los montos superan largamente el saldo que la prensa acá se ha mencionado aquí en la sesión reservada de la propia cuenta en dólares de la Defensa Nacional. Yo puedo, señores, asegurarles, y como sé, y el señor vicepresidente del Congreso me ha informado, que el día de mañana debo presentarme ante la comisión de la Cámara o del Congreso para seguir en el análisis del problema. Porque ahí se va a tratar reservadamente el tema, estoy dispuesto a darle a esa comisión toda la información, los montos que representan todas este tipo de transacciones. El Banco Central, además, señores, le atiende a la Defensa Nacional con dólares para otros gastos que no están presupuestados en la cuenta dólares y suman cantidades significativas. Es decir, también por estos otros conceptos, el Banco Central lo que está haciendo es disponiendo de esos recursos y obviamente está restando su posibilidad de atender a los otros sectores. Yo creo, señor presidente, que en lugar de acusarle al Banco Central del Ecuador de haberse tomado fondos de la Junta de Defensa Nacional en las cuentas que yo tengo y que pueden ser verificadas, porque responden precisamente a los pagos realizados, se demuestra con claridad que el Banco Central ha entregado mucho más, muchísimo más
de lo que hay en la cuenta de la Junta de Defensa, en la cuenta dólares. Y esto, señores, lo he dicho en el seno de la Junta de Defensa Nacional. Y les he pedido a los miembros de la Junta de Defensa Nacional que comprendan esa situación. No es que solo los dólares de la cuenta de la Junta de Defensa Nacional sirven para la defensa. Otros dólares también sirven para la defensa nacional. Y lo que le pedía yo a la Junta de Defensa es que me priorice, ¿qué quiere que le atienda? Porque no podía tampoco dar recursos de manera ilimitada si el país estaba en crisis, si el Banco Central tenía limitación de divisas, si el crédito externo se había cerrado para el país. Y entramos en un compromiso de ir equilibrando gastos de la cuenta dólares con gastos que no afectan la cuenta dólares. Porque todo esto es un conjunto de defensa nacional. Porque todo esto es seguridad nacional. Y así trabajamos. Y yo me comprometí ante la Junta de Defensa Nacional de dar la primera prioridad, como era mi deber y había sido mi actuación, la primera prioridad en los gastos de la defensa nacional. Aquí está, señores, la corresponsabilidad de la Junta de Defensa Nacional en la situación económica del país. ¿Cómo se puede afirmar que la Junta de Defensa no tiene nada que ver con la crisis económica del país? Me han obligado a decirlo, señores legisladores. Nunca antes, y lo repito, lo había mencionado, pero en el documento que el ministro de Defensa actual ha traído al Congreso Nacional, dice que nada tiene que ver la Junta de Defensa Nacional en la crisis de divisas del país y que el Banco Central se ha dispuesto a los fondos. Yo, señores, a la Comisión le puedo dar todos los datos, porque eso sí considero que es de mi responsabilidad no revelarlo al país. Darlo todos los datos para que se vea con claridad meridiana de que el Banco Central, el Gobierno Nacional, han asignado recursos por cantidades muy superiores a los que el señor ministro dice que tiene en la cuenta en el momento actual. Señor presidente, señores legisladores, el país conoce que el cuello de botella fundamental de la crisis económica es su balanza de pagos, que la escasez de divisas con que cuenta el Banco Central es el problema fundamental. Y esa es, y lo hemos afirmado en varias oportunidades, la parte más delicada de la crisis. Porque lamentablemente el cierre brusco del crédito externo, porque lamentablemente las políticas económicas de los países industrializados no nos favorecen a nosotros, están precisamente estrangulando el desarrollo de nuestro país. Pero, señores, yo quisiera con ustedes reflexionar. Si yo en una actitud indolente no hacía ninguna gestión sobre el pago de los 88 millones de dólares, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido en el país? Cuando la firma acreedora aseguraba que sí se va a renovar y las vísperas del vencimiento le dice al país y le dice al gerente general del Banco Central, no hay los 200 millones, sino solo 112 millones de dólares. ¿Qué pasaba? Entrábamos automáticamente en una cesación unilateral de pagos. El Ecuador entraba en mora en el pago de su deuda externa. Y esa es una cesación unilateral de pagos, con todas las consecuencias que ello puede derivar. Podía también, en ese mundo financiero convulsionado, con todos los ánimos alterados en la banca internacional, podía haber ocurrido que algún banco que tenía un pagaré del Ecuador haga uso de la llamada cláusula cruzada de incumplimiento. ¿Qué es esta cláusula cruzada de incumplimiento? Aquella que, por declaración de un acreedor de que su deuda está en mora,
de que su deuda no ha sido pagada, se puede declarar vencida toda la deuda externa, inclusive, por supuesto, la de la Junta de Defensa, y de pago inmediato. Eso también podía haber ocurrido. Yo estoy hablando en hipótesis aquí, lamentablemente, porque eso era lo que yo tenía que trabajar. De que se declare toda la deuda externa ecuatoriana vencida y de pago inmediato. ¿Con qué consecuencias? ¿De dónde sacaba el país 6.000 millones de dólares? ¿De dónde sacaba la Junta de Defensa los millones de dólares adicionales que debía, si todo se declaraba de plazo vencido y de cobro inmediato? Hubiéramos tenido un caos económico, un caos social, un caos probablemente político, y a no dudarlo, un bloqueo económico al país. Ustedes tienen el ejemplo de un país hermano de América Latina que prácticamente está con bloqueo económico por haber declarado la cesación unilateral de pagos. También, señor presidente, se dice que en el documento del general Piñeiros, se dice que la Junta de Defensa no tenía necesidad de refinanciar su deuda. Yo, señor presidente, quisiera nuevamente volver al mes de mayo de 1980, cuando en mayo de 1980, por operaciones legítimas de la Defensa Nacional, no se podían pagar las obligaciones. La Junta de Defensa pidió que se refinancien esas deudas. En 1982 había tenido que pagar una deuda externa. ¿Cómo resolvíamos el problema de liquidez de la Defensa Nacional? Refinanciando la deuda. Si no había posibilidades de conseguir crédito externo, el único mecanismo que quedaba era refinanciar la deuda de la Defensa Nacional. Si la Defensa Nacional había pagado una obligación y se había desequilibrado su caja, el mecanismo era el mismo que la propia Junta de Defensa lo sugirió en 1980. De tal manera que situemos las cosas en su verdadera dimensión. En segundo lugar, porque también había un problema financiero, además de este, había otro problema financiero interno en la Junta de Defensa. Y perdóneme que no me extienda en ese tema. Pero había otro problema financiero interno en la Junta de Defensa, derivado de un contrato realizado en 1978. En tercer lugar, porque en todo tipo de renegociaciones de deuda externa, la banca acreedora, los gobiernos de los países acreedores exigen el cumplimiento pari passu, el tratamiento pari passu a todos los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede pagar la deuda al país A si se está pidiendo la refinanciación al país B. Que no se puede pagar la deuda al banco X si se está pidiendo refinanciación al banco Z, porque ellos consideran un tratamiento discriminatorio, en donde los intereses de uno se ven afectados por el tratamiento privilegiado a otros. Entonces, y no solo en el Ecuador, en todos los países que están renegociando deuda, que creo que superan la veintena, la cláusula di pari passu funciona automáticamente, o no se podrá renegociar la deuda. Yo estoy seguro, señores, que el equipo económico del gobierno actual tendrá que renegociar la deuda bajo la cláusula pari passu, porque ese es un principio sine qua non de las renegociaciones de deuda externa. Y de esa manera no queda remedio, sino que también por las reglas internacionales de renegociación hay que incluir la de la deuda externa. Y en el Club de París las normas son exactamente iguales. El principio de pari passu con gobiernos es exactamente igual. Y lo que se pide en el Club de París como norma precautelatoria de la seguridad nacional de cada país es de que no se mencionen las cifras en detalle, sino simplemente un valor global, ni cuáles son los acreedores individuales de cada país. Porque sabiendo cuál es el acreedor individual, se descubre qué tipo de operaciones y el destino de esos recursos. Entonces es norma en el Club de París que al renegociar deuda también se excluye este tipo de informaciones para defender la seguridad de cada uno de los países. Entonces, tanto con gobiernos como con bancos, la cláusula de pari passu funciona automáticamente. En cuarto lugar, porque, señores, con la limitación de no haberles proporcionado esas cifras, la Junta de Defensa
es corresponsable del endeudamiento externo del país y es corresponsable de la situación económica. Y porque también le ayudaba a resolver ese problema de iliquidez que tenía y que ventajosamente, y aquí también tengo que indicarlo, ventajosamente no le ocasionó ningún daño a la Junta de Defensa Nacional. Porque los proveedores, porque quienes realizan transacciones de defensa, sabían y saben que el Ecuador no es una excepción en el concierto latinoamericano. Y más bien, señores legisladores, hoy estamos en un mercado de compradores. Porque, por ejemplo, Francia tiene una crisis económica porque los países de América Latina le han reducido la compra de armamento. Y hoy están ellos ofreciendo en mejores condiciones a nuestros países equipos militares. De tal manera que no se le ocasionó ningún daño a la Junta de Defensa Nacional. Cierto es que ciertos pagos se demoraron para cumplirlos, pero fuimos con primera prioridad atendiéndolos. Pero porque también el Banco Central estaba dando divisas por fuera de la caja de la Junta de Defensa para atender obligaciones militares. De tal manera, señor presidente y señores legisladores, que el que la Junta de Defensa se haya visto presionada o se haya impuesto el criterio del Frente Económico tampoco responde a la realidad. Es más, señor presidente, el Frente Económico no es parte de la Junta de Defensa y el Frente Económico no tenía nada que ver con la renegociación de la deuda. Quienes somos vocales de la Junta de Defensa o quienes fuimos vocales de la Junta de Defensa fue el ex señor ministro de Finanzas y quienes está hablando en este momento. Pero ni el ministro de Industrias, ni el ministro de Obras Públicas, ni el ministro de Recursos Naturales, ni el ministro de Agricultura tienen nada que ver con la Junta de Defensa Nacional. Pero por último, señores, la propia Junta de Defensa Nacional aprobó los refinanciamientos. La Junta fue aprobando los refinanciamientos que íbamos ejecutando, en donde se participaba, equipos en donde participaban representantes de varias instituciones. Y la Junta lo iba refinanciamiento por refinanciamiento aprobando. ¿Acaso ahora se puede decir que los refinanciamientos han sido impuestos? Yo no creo que podamos jugar con la personalidad de quienes integran o de quienes integraron la Junta de Defensa en aquel entonces. Pero, señor presidente, como producto de la renegociación de la deuda, la Junta de Defensa, desde noviembre de 1982 a diciembre de 1984, ha dejado de pagar una suma sustancialmente superior a la que tiene, según información de prensa, a la que tiene al 3 de agosto de 1982. Si no refinanciábamos la deuda de la Junta de Defensa y seguía pagando sus obligaciones, hoy la Junta de Defensa hubiera tenido una imposibilidad financiera de pago de obligaciones externas, porque el monto de refinanciamientos, el monto de amortizaciones no pagadas, supera el saldo de la cuenta que tiene en el Banco Central. Y aquí viene otra pregunta, señores. Si es que la Junta de Defensa se iba liberando de recursos, es decir, le iban quedando en su cuenta recursos que debían haber servido para pagar deudas, a la Junta de Defensa le estábamos dando la oportunidad para que inicie nuevos proyectos de defensa nacional o para que pueda implementar y ejecutar aquellos proyectos que los tenían como una de las ambiciones o uno de los objetivos que tenía la defensa nacional. Porque si no se refinanciaba, no podían hacer eso, salvo que recurran nuevamente a que el gobierno nacional asuma la deuda y también su servicio. Con esto también quiero demostrar, señores legisladores, y quiero también ser muy claro, de que si bien presupuestariamente en la Junta de Defensa los balances cuadran, por supuesto que cuadran, porque todo lo que no alcanza a cubrir la Junta de Defensa y que lo necesita y que son recursos importantes para la defensa nacional y que hay que buscarle financiamiento, todo eso se lo paga o se lo absorbe a través sea del gobierno o sea de alguna fuente de carácter público.
Entonces, afirmar que la Junta de Defensa tiene un presupuesto financiado es desconocer, perdónenme, señores legisladores, las necesidades de la defensa que superan las asignaciones que la ley le ha fijado y que corresponden a su participación en las regalías de petróleo. De tal manera, señores, que la Junta de Defensa no tiene una situación financiera adecuada. Las necesidades de la defensa son superiores, ya hay que atenderlas, ya hay que buscar fuentes. Y ese era el trabajo en el que estábamos nosotros. Y así fuimos nosotros buscando soluciones para que con otros recursos se atiendan las necesidades de la defensa nacional. Pero siguiendo en el problema de los 88 millones y volviendo al reclamo que se plantea aquí, de que se le quitaron 88 millones. Yo quisiera, señores legisladores, proponerles a ustedes de que supongamos que no hubiera pasado nada en el mercado financiero internacional. Supongamos que no hubiera habido la crisis del año 1982, provocada por Malvinas, México y cuanto otro acontecimiento es de conocimiento público. Y de que podíamos refinanciar los 200 millones en agosto del 82. Ya para agosto del 83, la Junta de Defensa tenía que pagar 40 millones. Y ya para agosto, a esta fecha de 1984, ya debía haber pagado otros 40 millones. Es decir, a la fecha en que estamos discutiendo el problema, la Junta de Defensa, si se cumplía, si el mercado era normal, si es que se lograban las refinanciaciones anuales, a esta fecha, la Junta de Defensa debía haber ya pagado 80 millones de dólares. Por lo tanto, entre 88 y 80 tenemos una diferencia de 8 millones de dólares. Pero a la fecha ya debía haberlo pagado si es que el mercado hubiera sido totalmente normal. Que se restituya nuevamente 88 millones, no creo que sea el pedido que hace la Junta de Defensa. Señor presidente, permítame que, como hay varias afirmaciones aquí en el documento presentado por el señor Ministro de Defensa Nacional, permítame que yo haga algunos señalamientos que considero importantes. Se dice en el documento que no han podido conocer de las autoridades anteriores al 10 de agosto información sobre la Junta de Defensa Nacional. En presencia del señor Ministro de Defensa, tengo que decir enfáticamente que nunca se puso en contacto, ni nadie intentó ponerse en contacto conmigo para que haga explicaciones sobre estos problemas. De tal manera de que no se ha buscado un contacto para que se explique estos problemas que han sido denunciados ante el país. En cuanto a que, ¿en dónde están los recursos de la cuenta de la Junta de Defensa de las regalías? Porque dicen que existen contablemente, pero no saben en dónde están esos recursos. Señor presidente, la prensa, por declaración de algún honorable diputado, dice que el señor Ministro de Defensa informó al país de que la cuenta al 3 de agosto tenía un saldo de 203 millones de dólares. Me refiero al dato de prensa. Yo personalmente no conocía los saldos diarios de esa cuenta porque por mis funciones no podía estar al tanto de cuál era el saldo de esa cuenta o de las demás cuentas corrientes que existen en el Banco Central. Que por supuesto, y aquí quiero hacer también una precisión, no es la única cuenta que tiene la Junta de Defensa en el Banco Central y como se señala en el decreto 11 del presidente Velasco Ibarra. Pero dice que tiene 203 millones, la prensa sí lo informa. ¿En dónde están depositados? Primero empecemos, señores legisladores, analizando de dónde tiene recursos la Junta de Defensa. La Junta de Defensa tiene recursos provenientes de la producción y exportación de petróleo. Los distintos decretos y leyes señalan cuál es su participación. Pero ¿cómo se recaudan esos dólares? El Ecuador produce a través de CEPE, de Texaco, de City Investing, y el Ecuador exporta, vende el petróleo a compañías internacionales. Y para garantizarse el pago, estas compañías internacionales le entregan a CEPE, o le entregan a Texaco, o le entregan a City Investing documentos bancarios, cartas de crédito, letras documentarias,
hay distintas formas de instrumentar, mediante las cuales en determinado plazo se comprometen en cancelar la compra de petróleo que han realizado al país. Compra que por supuesto se le ejecuta en dólares. El momento del vencimiento de la operación, el comprador, que es una empresa internacional, deposite esos recursos en un banco del exterior que el Banco Central le señala, porque no está el Banco Central pidiéndole a ese comprador que nos traiga los billetes dólares acá al país, porque no nos sirven de nada tener aquí los billetes dólares, ni tampoco que nos entregue un cheque aquí en el Ecuador, porque con ese cheque lo que tenemos que hacer es irnos al exterior, depositarlo en el exterior, cobrarlo en el exterior. Entonces, el momento que se realiza una exportación, la totalidad de la exportación queda en el exterior, en un banco corresponsal del Banco Central. Tan pronto se recibe el depósito, se le notifica al Banco Central. El Banco Central, a través de su gerencia de operaciones, procede inmediatamente a registrar en el activo del Banco Central ingreso 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, lo que sea, en un conjunto de cuentas que se llaman o corresponsales, o numerarios, o depósitos en el exterior, y procede a liquidar el contravalor. Lo que es en sucres y le corresponde a CEPE lo pone en la cuenta de CEPE, lo que es en sucres y le corresponde a INECEL lo pone en la cuenta de INECEL, lo que es en sucres y le corresponde al Estado o al Gobierno Nacional en la cuenta del Gobierno, lo que les corresponde a las universidades, al municipio de Esmeraldas, etcétera, todos los partícipes, y por último, o primero, lo que es en dólares en la cuenta dólares de la Junta de Defensa Nacional. Entonces, los dólares lo acredita o lo pone, lo deposita en la cuenta que se llama cuenta dólares de la Junta de Defensa Nacional. Pero ¿en dónde los tiene el Banco Central? Los tiene en el exterior, porque allá son útiles. Aquí no son útiles los dólares. Aquí transamos en nuestra moneda, en el sucre. Entonces allá los tiene el Banco Central. Y para que haya algún rédito para el país, los invierte, para que se gane interés sobre esos depósitos. No porque haya un afán exclusivamente, yo diría, mercantilista, sino porque sería absurdo que el Banco Central no invierte esos recursos, los tenga estériles, cuando puede obtener intereses y con eso ayudarse a financiar una parte, aunque pequeña, de la balanza de pagos. Sería realmente nefasto que el Banco Central no haga ese tipo de inversiones y diga, no, yo quiero tener en mi cuenta dólares sin invertir, y le dé las utilidades a la banca internacional, cuando puede el país ganarse esos intereses. Entonces los dólares están en el exterior, los depósitos están allá. Pero aquí, señor presidente, parece que hay una confusión entre lo que es la Reserva Monetaria Internacional y la cuenta de la Junta de Defensa. Se dice que si la Reserva Monetaria Internacional es de 110, 120 millones, no sé cuánto sea hoy, quiere decir que habiendo un saldo de 203 o 208 millones, no sé cuál es la cifra que tenga el saldo de la cuenta de la defensa, quiere decir que el Banco Central se ha dispuesto el resto de fondos. Pero aquí hay una comparación totalmente errada. No se puede comparar Reserva Monetaria Internacional con el saldo de la cuenta dólares de la Junta de Defensa. La Reserva Monetaria Internacional es un resultado neto, es un valor neto del Banco Central a nombre del país, y la cuenta dólares, perdónenme, la cuenta dólares de la Junta de Defensa es un valor bruto. ¿Cómo se calcula la Reserva Monetaria Internacional? Se toman los activos internacionales de reserva del Banco Central, entre los cuales están las divisas, los depósitos, las cuentas corresponsales. Y a esas cuentas activas, propiedad del Banco Central, en donde esté el oro físico, los depósitos, el número, los billetes que también tenemos aquí para transacciones pequeñas, las cuentas de acuerdos de pago, de convenios de crédito recíproco, otros activos internacionales. A eso se les resta, por favor, señores legisladores, se les resta los pasivos internacionales de reserva, que son las obligaciones del Banco Central hasta, yo no estoy muy seguro en lo que les voy a decir, pero me parece que son hasta 5 años plazo, a pesar de que técnicamente deberían ser solo hasta 1 año plazo. Pero se les resta, y esa es la Reserva Monetaria Internacional. Pero si queremos saber en dónde están los fondos de la cuenta de la Junta de Defensa Nacional, tenemos que ver cuánto tiene el Banco Central depositado en el exterior. Y de mi archivo personal tengo aquí el documento
para el presupuesto de divisas del mes de agosto del año en curso, que se dejó elaborado y que refleja los datos a la última fecha que yo dispongo. Pero en la cuenta numerario y depósitos en moneda extranjera, que refleja toda la liquidez del banco, lo que tiene en dólares el Banco Central, al 1 de agosto, según este cuadro, elaborado precisamente por los departamentos y las gerencias correspondientes, el Banco Central tenía en el exterior casi 421 millones de dólares. Y eso es lo que hay que comparar. Cierto es que el Banco Central tiene otras obligaciones, y por eso es que la Reserva Monetaria Internacional es mucho más pequeña. Pero el Banco Central no puede manejarse con cajas chicas. No puede decir, estos dólares son, aquí estos dólares tenemos que son dólares que corresponden a obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estos dólares son obligaciones que corresponden al Fondo Andino de Reservas. Porque entonces, ¿para qué contrata esos dólares el Banco Central? Si es para tenerlos guardados. Esos dólares sirven para utilizarse. De tal manera que, sin querer decir que yo estoy en este momento informando al país de una manera lo suficientemente detallada, pero el Banco Central tenía una liquidez bastante aceptable en el exterior, y era casi 421 millones, y es la cuenta 11.300.1 del balance del Banco Central del Ecuador. Señor presidente, yo quiero aquí invocar a que, tratando los problemas de fondo, y una vez que he pretendido ser lo suficientemente claro, y ojalá lo suficientemente amplio, pero cuidando al máximo la defensa. Señor presidente del Honorable Congreso Nacional, señores legisladores, señores miembros de la mesa, quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Congreso por la invitación que nos ha formulado para clarificar todos los asuntos referentes a la defensa que han sido motivo de divulgación nacional, y por aceptar también nuestro pedido simultáneo de ser recibidos por este Congreso Nacional, el primer poder del Estado. Yo quiero, señor presidente, también dejar sentado ante todos ustedes, señores legisladores, el hecho de que hasta el día de hoy, como vocal que fui de la Honorable Junta de Defensa Nacional, no he hecho ninguna declaración, ni pública ni privada, de todos los asuntos que fueron de mi conocimiento, fiel a la responsabilidad que tengo con los sagrados intereses de la defensa nacional. Pero lamentablemente, señor presidente y señores legisladores, desde hace aproximadamente 8 días, la prensa nacional ha venido señalando una serie de conceptos que tienen necesariamente que ser aclarados. Quiero en ese sentido, señor presidente, también señalar que ha sido el actual ministro de Defensa quien ha abierto al debate público temas tan delicados como los referentes a la seguridad nacional. Señor presidente, aquí en el Congreso reposa un documento enviado por el ministro de Defensa a nombre de la Junta de Defensa Nacional, en el cual se hacen graves inculpaciones a quienes tuvimos responsabilidad y fuimos miembros de la Honorable Junta de Defensa Nacional. Ese documento, señor presidente, es un documento general
un documento impreciso, un documento que hace uso parcial de todos los hechos que han venido ocurriendo alrededor de los temas que presenta. Yo creo, señor presidente, que si el Congreso ha decidido, y así lo hemos entendido nosotros, hacer público el debate sobre la defensa nacional, estamos nosotros liberados de cualquier tipo de responsabilidad y de las consecuencias que se puedan derivar, lamentablemente para nuestro país, en los distintos campos que tienen que ver especialmente con la defensa, y además porque creo también que la imagen financiera internacional del país se va a deteriorar. Señor presidente. Perdón, señor gerente, punto de orden, diputado Molina. Señor presidente, el ex señor gerente general del banco dice que aquí han sido invitados a tratar asuntos de la defensa. Los asuntos de la defensa, los asuntos estratégicos que él haya conocido, no tiene que contarle a nadie. De lo que van a hablar es de los movimientos de las cuentas de la Junta de Defensa, que es otra cosa. Perdón, señores legisladores, si son puntos de orden tratémoslo, pero si son simplemente criterios de ustedes no tienen por qué interrumpir las sesiones. Perdón, señor legislador, es que con las luces no se puede ver quién es el que está pidiendo la palabra. Sí. Que el honor de altos funcionarios del país se ha puesto en juego y que el prestigio financiero internacional se ha puesto en juego. Y entonces queremos que eso se aclare públicamente, no son los otros problemas. Señor gerente, le ruego continuar con su intervención. Gracias, señor presidente. Le quiero aclarar al honorable Molina que no voy a revelar todos los datos de la defensa que yo conozco, pero me voy a tener que referir a ciertos datos que son relativos a la defensa nacional para aclarar las acusaciones de que somos objeto. Me voy a referir de dónde provienen los 88 millones de dólares, cuál es el origen de esa operación. Me voy a referir a todas aquellas transacciones en dólares que explican precisamente toda esta serie de acusaciones de que hemos sido objeto. Señor presidente, la prensa habla, la prensa escrita dice que aquí en el Congreso, y el propio diputado Molina lo dijo, aquí se ha hablado de malversación de fondos, señor, y en el documento hecho público por el actual ministro de Defensa, nada de eso se menciona, pero la prensa lo dice, y cuando se habla de malversación, se está hablando de que los que fuimos funcionarios irresponsables estamos comprometidos en algún negocio turbio. Se ha hablado también aquí de peculado, la prensa lo recoge, la prensa también ha dado datos de la sesión reservada, ha dado a través de distintos programas, inclusive radiales, cuál es el saldo de la cuenta en dólares en el Banco Central. Y eso consta, por ejemplo, en la edición del diario El Comercio del día lunes de esta semana. De tal manera de que no solo la información que está aquí en el documento enviado por el señor ministro de Defensa es pública, se ha hecho público, señores legisladores, muchos de los datos que fueron tratados en la sesión reservada del día 22 de agosto a la que se refirió el diputado Molina. Se ha hablado también, señores, de que los 88 millones de dólares debitados a la Junta de Defensa Nacional sirvieron para distintos propósitos diferentes de la defensa nacional. Y por eso, señor presidente y señores legisladores, con
la debida aclaración que me he permitido formular, fijando las responsabilidades y obligado por mi honor, porque no voy a permitir que se trate de mancillar mi honor, y me reservo el derecho, a pesar de que el señor ministro de Defensa dice que no acusa a nadie, me reservo el derecho legal de ejercer las acciones judiciales pertinentes. Otro punto de orden, diputado. Señor presidente, que el señor gerente del Banco Central entre al tema. Anda dando vueltas y rodeos. Que entre el tema. Sabemos que el asunto es de carácter reservado, pero lo que estamos pidiendo es que aclare el problema de la malversación, de la distracción de fondos, del no pago, del no depósito. No hay los votos para que sigan dando vueltas lo mismo, ya lo hemos escuchado. Gracias, señor presidente. Continúe, señor gerente, por favor. Señor presidente, en realidad debo reconocer que tengo que tranquilizarme, tengo que hacer un esfuerzo para mantener mi postura de siempre ante la opinión y ante ustedes especialmente, señores legisladores. Voy a demostrar, señor presidente, que no ha existido malversación, peor peculado, y que hablar, como se ha dicho en la prensa, de traición a la patria es una infamia. En segundo lugar, voy a demostrar de que no se han utilizado recursos de la defensa nacional para ningún otro propósito que no sea la propia defensa y la seguridad nacional y en el cumplimiento de obligaciones de la propia Junta de Defensa Nacional. Voy a demostrar porque el documento enviado por el señor ministro de Defensa señala que la Junta de Defensa nada tenía que ver con la situación económica del país. Voy a demostrar, lamentablemente porque así afirma la Junta de Defensa, que existe una clara y definitiva vinculación entre la situación económica del país y las operaciones de la Junta de Defensa Nacional. En cuarto lugar, voy a demostrar, señor presidente, que se han asignado recursos adicionales a los señalados en la ley para la Junta de Defensa Nacional por parte del Banco Central para atender obligaciones externas de la defensa nacional y que hemos tenido que prácticamente reducir la atención de divisas a otros sectores y a otras actividades del país. Voy a demostrar, señor presidente y señores legisladores, que el gobierno nacional ha entregado y ha comprometido enormes recursos para la defensa nacional. Y por último, voy a demostrar que la situación financiera de la Junta de Defensa Nacional requería también de un reordenamiento o un refinanciamiento. El problema del débito de los 88 millones, señor presidente, tiene algunos antecedentes interesantes, importantes para su esclarecimiento. Y para ello, el señor ministro de Defensa, en el documento que dio lectura el señor secretario, cita el oficio 01926 MS 7A de 7 de septiembre de 1982. Es decir, la propia Junta le ha liberado de la reserva a ese documento. Le voy a pedir, señor presidente, que por secretaría se dé lectura a los párrafos que he señalado de dicho memorándum o de dicho oficio. Proceda, señor secretario. Señor gerente del Banco Central del Ecuador, en su despacho, señor gerente general. Bajo la presidencia del señor abogado Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República, el 23 de mayo de 1980 tuvo lugar la sesión de la Junta de Defensa Nacional en el Palacio de Gobierno para exponer la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad,
tanto por sus obligaciones externas como las internas, que no podían dejarse de atender por ningún concepto. Analizada la situación de la entidad, el señor Presidente de la República sometió a votación la proposición de los señores Ministros de Defensa Nacional y del representante ante la Junta de Defensa de la Cámara Nacional de Representantes, aprobándose por unanimidad la siguiente resolución: que se contrate un crédito por $500 millones para efectuar los prepagos y asignar a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas la suma de 2.000 millones de sucres para gastos de operación. Con estos antecedentes, el Gobierno Nacional firmó 3 contratos de crédito con bancos del exterior. Primero, el 8 de agosto de 1980, por la suma de $200 millones con un consorcio de bancos liderado por la firma Shearson Love Rhodes International Limited de Londres. 2. El 20 de noviembre de 1980, por la suma de $250 millones con un consorcio de bancos encabezado por Lloyds Bank International Limited de Londres. Y 3. El 13 de abril de 1981, por la suma de $50 millones con un consorcio de bancos liderado por Lloyds Bank International Limited de Londres. Como se deja claramente establecido, los 3 contratos de crédito fueron firmados por el Estado ecuatoriano con los mencionados bancos del exterior, y los créditos otorgados por ellos fueron utilizados conforme a la resolución antecitada por la Junta de Defensa Nacional. Hasta ahí los subrayados, señor Presidente. Señor Presidente, en el mes de mayo de 1980, es decir, antes de que se evidencie la crisis económica del país, la Honorable Junta de Defensa Nacional tenía ya problemas financieros. No podía atender sus obligaciones ni externas ni internas. Y en mayo de 1980 recurre al presidente Jaime Roldós y en presencia de él le pide la asistencia del gobierno, la colaboración, el apoyo del gobierno para lograr refinanciar obligaciones que se les vencían y que no podía cancelarlas. En esa reunión, en mayo de 1980, la Junta de Defensa, en presencia del señor Presidente de la República, decide proponer una refinanciación de un paquete de $500 millones. Y ese paquete de refinanciación se lo divide en 3 operaciones crediticias. La primera por $200 millones, que se firma el 8 de agosto de 1980 con la firma Shearson Love Rhodes. Y esta es la operación crediticia que vincula al problema del débito de $88 millones. La segunda y la tercera, que en conjunto suman $300 millones, se los hace con un consorcio bancario liderado por el Lloyds Bank International de Inglaterra. Se deja muy en claro, y en el oficio del ministro de Defensa, en la parte final de la lectura que dio el señor secretario, dice claramente, y permítame, señor presidente, que repita, como se deja claramente establecido, los 3 contratos de crédito fueron firmados por el Estado ecuatoriano con los mencionados bancos del exterior, y los créditos, por favor, señores legisladores, y los créditos otorgados por ellos fueron utilizados conforme a la resolución antes citada, es decir, a la resolución del mes de mayo de 1980 por la Honorable Junta de Defensa Nacional. Quiero con esto, en primer lugar, dejar claramente establecido que la operación de $200 millones que se firmó el 8 de agosto de 1980 es una operación en la cual el Estado ecuatoriano, consciente de su responsabilidad, el gobierno, consciente de la situación que tenía la Junta de Defensa,
le ayuda, le apoya y le ayuda a refinanciar la deuda. Pero ¿en qué condiciones se resuelve esa refinanciación? ¿Y por qué el Estado ecuatoriano le apoya a la defensa nacional? Por una razón muy sencilla, porque en el mercado financiero internacional nos encontramos con que la banca internacional es reticente a refinanciar operaciones crediticias originadas en gastos de defensa o gastos militares. Y en ese sentido, permítame, señor presidente, que secretaría de lectura al memorándum en la parte subrayada del señor subsecretario de Crédito Público encargado al señor ministro de Finanzas y Crédito Público del 3 de julio del 84. Memorándum DCLP 84-259 para señor ministro de Finanzas y Crédito Público del subsecretario de Crédito Público, fecha 3 de julio del 84. El Gobierno Nacional autorizó el 23 de mayo de 1980 a la Junta de Defensa la contratación de un crédito por 500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 450 millones de dólares serían destinados a reestructurar parcialmente su deuda externa y el saldo a financiar obras civiles a cargo de ese organismo. El monto autorizado se contrató en tramos de 200 millones, 250 millones y 50 millones de dólares, actuando la República del Ecuador como prestatario en cada uno de ellos en lugar de la Junta, debido a la reticencia de la banca privada para reestructurar deudas que originalmente han sido destinadas a gastos militares. Gracias, señor secretario. La banca internacional no acepta, no tiene dentro de sus políticas la de refinanciar deudas que tienen el origen en gastos militares. Y por eso precisamente, porque la situación financiera de la Junta de Defensa no era la más adecuada, recurre al Gobierno Nacional y le pide y obtiene del Gobierno Nacional de que el Gobierno Nacional refinancie a su nombre 500 millones de dólares de deuda destinada a la defensa nacional. El Gobierno, señor presidente y señores legisladores, y la Junta de Defensa en mayo de 1980 aprueban y resuelven esta reestructuración. Y quiero recalcar de que ya la Junta en el 80, antes de la crisis económica del país, tenía dificultades financieras. Es decir, sus recursos no le alcanzaban para cumplir los propósitos de la defensa nacional. Yo no estoy aquí, señores legisladores, señor presidente, acusando a la defensa nacional de haber utilizado fondos o de haberse excesivamente endeudado. En la parte de la seguridad nacional, a mí no me compete hacer calificaciones. Y cuando estuve dentro de la Junta de Defensa, nunca califiqué el destino de los recursos, sino siempre estuve buscando la fórmula de conciliar la situación económica con las verdaderas necesidades de la defensa nacional. Mi profundo respeto, mi apoyo fue siempre hacia la defensa nacional. Y en este caso de la operación, porque voy a centrar mi intervención, señor presidente y señores legisladores, a la operación de 200 millones de dólares. La operación de 200 millones de dólares tiene su origen en 3 operaciones anteriores de 50 millones de dólares cada una, realizadas 2 de ellas por la propia Junta de Defensa Nacional y otra por el gobierno para la Junta de Defensa Nacional, y las 2 primeras realizadas por la Junta de Defensa Nacional eran operaciones, es decir, operaciones de 50 millones de dólares cada una, con pagarés a 1 año plazo, es decir, eran operaciones financieras de corto plazo. Cuando realizaron la operación, en ese contrato no se preveía la posibilidad de renovar la operación, sino que había que cancelar al vencimiento de su obligación. 3 operaciones entonces, en resumen, de 50 millones de dólares cada uno, que fueron utilizadas para la defensa nacional. ¿Qué se compró?
no me corresponde y no lo voy a decir, señor presidente, además de que sobre esto yo no lo conozco porque en esa época no era funcionario ni era gerente general del Banco Central. Pero además de los 150 millones de dólares, para darnos cuenta de la situación financiera de la Junta de Defensa, se tuvieron que capitalizar 21.7 millones de intereses que no podía pagar la Junta de Defensa. Y se obtuvo 28.3 millones de dólares adicionales para otros gastos de la Defensa Nacional. Entonces, en resumen, tenemos, se refinancian 3 operaciones de 50 millones de dólares cada uno, más 21.7 millones de intereses capitalizados y más 28.3 millones de dólares de nuevo crédito con finalidad a la Defensa Nacional. Eso suman los 200 millones. ¿Quién recibió esos recursos? Esos recursos los recibió la Junta de Defensa Nacional, porque los necesitaba, porque tenía que cumplir con la misión que le habían asignado. Pero la operación de 200 millones entonces, y quedemos bien claros ante el país, la operación de 200 millones, sobre la cual luego se va a producir un débito de 88 millones, tiene una clarísima utilización en la Defensa Nacional. No se utilizaron ni un solo centavo de esos 200 millones en otros aspectos que no sean la Defensa Nacional. Señor presidente, cuando toma la decisión la Junta de Defensa en mayo de 1980, y cuando el gobierno del presidente Roldós, sensible a la situación, acepta ayudarle a refinanciar sus deudas, consciente de su responsabilidad, se conviene en que la operación tendrá características muy especiales. Esta no es una operación común y corriente de deuda externa. Esta es una de aquellas operaciones sui generis que creo que no han tenido antecedentes en el país. ¿En qué consiste? Y estoy hablando exclusivamente para la Junta de Defensa. ¿En qué consiste la resolución de mayo de 1980 de la Junta de Defensa? La decisión que ya toma, y esto es muy importante tenerlo presente, la Junta de Defensa toma la decisión de que el gobierno le refinancie los 200 millones de dólares, pero además toma la decisión de que el servicio total de la deuda se hará con sus propios recursos. Quiero aclarar debidamente, es una operación en donde el gobierno asume ante los acreedores la deuda, es decir, ante la firma Sherson Love Rhodes, el gobierno nacional es el deudor, pero la Junta de Defensa Nacional decide que ella pagará el servicio total, es decir, los intereses y la amortización con sus propios recursos. Lo voy a demostrar pidiendo, señor presidente, que se dé lectura al decreto ejecutivo correspondiente. Pero antes de hacerlo, quisiera también señalar que se decide que la operación crediticia tenga las siguientes condiciones financieras: de que sea a un año plazo, por favor, señores legisladores, a un año plazo, renovable o con refinanciamientos sucesivos por un total de 7 años. La operación financiera es entonces a un año plazo, con refinanciamientos sucesivos hasta 7 años, con un periodo de gracia, o mejor dicho, empezando a amortizarse el capital o a pagarse el capital a partir del 3er año. Si estamos hablando de agosto de 1980, este crédito, de no haber cambiado las condiciones financieras internacionales, porque de eso también tenemos que hablar, debería o debía haberse empezado a pagar
en agosto de 1983. Le pediría, señor presidente, que por secretaría se dé lectura a los artículos 1, 2 y 3 del decreto 459 del 5 de agosto de 1980 del presidente Jaime Roldós Aguilera. Señor secretario, proceda según lo solicitado. Decreto 459, Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República, decreta, artículo 1. Autorízase al señor Ministro de Finanzas y Crédito Público para que, por sí o mediante delegación, a nombre y en representación del Estado ecuatoriano, suscriba el contrato y demás documentos que evidencien el préstamo que concede a la República del Ecuador un consorcio de bancos extranjeros encabezados por Sesson Leaf Roads International Limited de Londres. Artículo 2. Las condiciones financieras del préstamo que se autoriza a contratar por el artículo precedente son las siguientes. Monto, $200 millones de los Estados Unidos de Norteamérica. Interés, 1/4 del 1% por año sobre la tasa LIBOR para depósitos a 12 meses, pagadero por trimestres vencidos. Para las renovaciones no excederá del 1/2 del 1% anual sobre LIBOR para depósitos a 12 meses plazo. 1 año con refinanciamientos sucesivos por un total de 7 años. Forma de pago. La amortización del préstamo se efectuará a partir del tercer año en la forma programada en el contrato. Artículo 3. El préstamo autorizado por este decreto estará destinado a refinanciar una parte de la deuda pública externa. Para el efecto, el señor Ministro de Finanzas deberá celebrar el respectivo convenio subsidiario mediante el cual se transfieran los recursos del crédito a la entidad o entidades cuyas obligaciones externas se ha programado reestructurarlas, quedando a cargo de éstas efectuar el servicio de la deuda con sus propios recursos. Gracias, señor secretario. Señor presidente, señor secretario, sírvase dar lectura a la última parte. Artículo 3. El préstamo autorizado por este decreto estará destinado a refinanciar una parte de la deuda pública externa. Para el efecto, el señor Ministro de Finanzas deberá celebrar el respectivo convenio subsidiario mediante el cual se transfieran los recursos del crédito a la entidad o entidades cuyas obligaciones externas se ha programado reestructurarlas, quedando a cargo de éstas de efectuar el servicio de la deuda con sus propios recursos. señor presidente, el presidente constitucional de la República de aquel entonces, doctor Jaime Roldós Aguilera, consciente de la responsabilidad de mantener en reserva esta operación, no mencionó en el decreto de que se estaba reestructurando una deuda de la Junta de Defensa. Y por eso, en el artículo 3, dice que este crédito está destinado a refinanciar una parte de la deuda pública externa, porque no podía evidenciar que se trataba de la defensa nacional. Pero siguiendo la decisión de la Junta de Defensa de mayo de 1980, la aceptación del gobierno de ayudarle a refinanciar y de que la Junta de Defensa tendrá que hacer el servicio total de esta deuda, dispone el presidente Roldós de que queda a cargo de la Junta de Defensa Nacional el servicio de la deuda con sus propios recursos. Señores legisladores, señor presidente, se puede, y aquí hago simplemente una pregunta, decir que la Junta de Defensa Nacional desconocía de la existencia de este crédito si ella misma la solicitó al gobierno. Se puede decir que la Junta de Defensa Nacional no tenía la obligación de pagar el servicio total de esta deuda, si es que la resolución de mayo de 1980 de la Junta de Defensa es pedirle el auxilio al gobierno para que le ayude a refinanciar, pero que la Junta la iba a pagar. No se puede afirmar que la Junta desconocía de este asunto y de que no le correspondía cancelar una obligación
cuyos recursos se habían utilizado precisamente en la defensa nacional. Yo aquí, señor presidente y señores legisladores, quiero remarcar de que precisamente en esta operación es en donde se produce el débito de los 88 millones. Y luego vamos a ver por qué se produce el débito y el problema de los 88 millones. Pero que quede claro ante el Parlamento Nacional de que la deuda era una deuda de la defensa nacional, de que el gobierno le ayudó a refinanciar bajo el compromiso y la decisión de que la Junta de Defensa con sus propios recursos iba a pagar esta operación. Señor presidente, se firma en agosto de 1980, se firma un contrato que estipulaba precisamente que el crédito iba a ser anual con renovaciones sucesivas. Y en agosto de 1981, un año después, el 24 de agosto de 1981, para ser más preciso, se renueva la operación por 200 millones de dólares. Se renueva porque las condiciones financieras internacionales, porque el mundo financiero internacional estaba todavía trabajando normalmente con los países en desarrollo y con América Latina. Pero en agosto de 1982, como todo el país conoce, como todos ustedes conocen, señores legisladores, ya se produce la crisis financiera internacional. A principios de año, el conflicto de las Malvinas provocó las primeras restricciones crediticias al Ecuador y América Latina, y en agosto de 1982 se produjo el colapso financiero de México que tanto estremeció y tanto daño nos ha hecho al resto de países de la región. El contrato firmado por el gobierno con la firma Shearson Love Rhodes estipulaba de que de no cambiar las condiciones financieras internacionales y de no haber eventos de fuerza mayor, se continuaría renovando la operación. Pero ya en esa época los bancos empezaron a tener recelo en América Latina, empezaron a ser reticentes para seguirle concediendo crédito a nuestros países. Como gerente general del Banco Central, que era en aquella época, y consciente de este problema, porque lo pude mirar, lo pude ver, a partir del mes de junio, es decir, 3 meses antes de que la operación se venza, establecí contacto con los representantes de la firma Hutton International, que es la firma que le compró todos los derechos y obligaciones a la Shearson Love Rhodes, y que por lo tanto era el acreedor nuestro, o mejor, el líder de la sindicación o del consorcio de bancos con quien teníamos que volver a renegociar una refinanciación por segundo año consecutivo. En múltiples oportunidades, el representante de la firma Hutton International, que es lo mismo que decir Shearson Love Rhodes, o que es lo mismo que decir el acreedor de la operación, nos aseguró de que la renovación de 200 millones de dólares se haría efectiva conforme estaba programada. Innumerables oportunidades conversé telefónicamente con él y recibí la garantía de que todo el proceso de colocación de nuevos pagarés para refinanciar esta operación estaba en orden. Lamentablemente, 4 días antes del vencimiento de la operación, o 6 días, luego lo vamos a ver, empecé a darme cuenta de que se me estaba engañando, de que no era verdad lo que el representante de esta firma me estaba y me había venido mencionando desde el mes de junio. Y el día del vencimiento, el día que se vencía la operación, nos informó que solo se podían renovar 112 millones de dólares. Escúcheseme, señores legisladores, el día del vencimiento,
se me decía que solo podían renovar 112 millones de dólares, pero que sin embargo se nos ofrecía al país un crédito puente de 50 millones de dólares hasta que se cumplan las formalidades legales de suscripción de otros pagarés y de un crédito adicional de 40 millones de dólares, con lo cual se hacía el paquete de 200 millones. El Banco Central en ese momento tuvo que disponer de 88 millones de dólares para abonar una parte de esta deuda de la defensa nacional. Por supuesto que la banca internacional no sabía que era una deuda de la defensa nacional. La banca internacional sabía que era una deuda del gobierno ecuatoriano, porque había suscrito el contrato con el gobierno del Ecuador. Y para testimonio de lo que yo les acabo de informar, sin que haya sido mi responsabilidad, porque como gerente del Central no tengo esa responsabilidad, yo establecí el contacto con esa firma, impulsé o traté de conseguir que se renueven los 200 millones y lamentablemente, por la crisis financiera internacional, por la situación derivada de toda esa serie de eventos que ocurrieron en 1982, no tuve éxito en mis gestiones. Y en ese día, el 24 de agosto de 1982, envié un telex al director gerente de la firma Hutton International, señor Raúl Buenaventura, y al señor James Stowe, primer vicepresidente de esa firma, que le pediría, señor secretario, que se dé lectura en extenso todo el telex. Proceda, señor secretario. Sí, señor presidente. Señores Raúl Buenaventura y James Stowe, Hutton International, el Banco Central del Ecuador, como agente financiero del gobierno, ha mantenido innumerables conversaciones a partir del mes de junio con el señor Raúl Buenaventura respecto del refinanciamiento de 200 millones de dólares por parte de la Hutton International como sucesor de la Shearson Long Ross, con la que se firmó el convenio en 1980. En tales conversaciones siempre se nos aseguró que la renovación automática establecida en el convenio iba a cumplirse y que no habría ningún problema al vencimiento el día de hoy. En telex de agosto 18 se nos volvió a afirmar que se firmaría el convenio de refinanciamiento por 200 millones de dólares, pero horas más tarde se nos envió un nuevo telex indicando que el monto total de pagarés cuyos trámites legales se habían cumplido alcanzaba a solo 122 millones de dólares. Con posterioridad se nos afirmó que no eran ya 122 millones, sino solo 112 millones de dólares los que habían sido obtenidos en el mercado internacional, siendo necesario que la República cubra los 88 millones que faltaban para el refinanciamiento total. Ante esta circunstancia, en varias conversaciones telefónicas, el señor Buenaventura nos aseguró que no habría problema en conseguir la diferencia mediante créditos puente hasta tanto finiquiten la tramitación legal del resto de pagarés que completen la operación de 200 millones de dólares. Inclusive se nos habló de que tenían en trámite 40 millones adicionales, con los cuales teóricamente el monto requerido de crédito de corto plazo sería de apenas 38 millones de dólares. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y hoy se nos informa que la República debe cubrir la totalidad de los 88 millones que no estaba previsto sean cancelados porque había el compromiso de refinanciamiento automático. Además, recién a las 3 de la tarde, hora de Quito, se nos informa por parte del Morgan que se ha hecho efectivo el depósito de 112 millones de dólares por parte de la Hutton International. Por nuestra parte, hemos depositado ya 38 millones, con los cuales se completan 150, habiendo esperado durante todo el día la respuesta telefónica del señor Buenaventura sobre su compromiso de conseguir los 50 millones de crédito puente que son necesarios para completar la totalidad de la operación. El Ecuador tiene un bien ganado prestigio internacional y eventos de esta naturaleza ponen en grave riesgo nuestra imagen por razones ajenas y fuera de control absoluto,
tanto de la República como del Banco Central del Ecuador. Quiero dejar constancia de todos los hechos que he reseñado en este Telex, porque hemos confiado en el prestigio de la firma representada por ustedes y en las seguridades que nos brindaron de que no habría ningún problema en la operación. Vamos a cancelar la diferencia restante y depositar los fondos en el Morgan, banco ante el cual como agente se deben realizar todos los pagos. Por último, dejo sentada de manera muy clara nuestra protesta porque los hechos se han suscitado de una forma diferente al compromiso formal establecido originalmente con la Sherson Love Roads, cuyos derechos, como ya mencioné, ha asumido la Houghton International. Deseamos obtener una confirmación en firme sobre las certificaciones que hemos recibido de la Houghton de que en un intervalo de 15 a 30 días completará la presentación de todos los documentos hasta cubrir los $200 millones. Atento, economista Gerardo Pachano, gerente general del Banco Central del Ecuador. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Yo dejé constancia de todos estos hechos en el Telex, porque lamentablemente cuando uno está en funciones ejecutivas y cuando uno toma contacto con distintas personas, esos hechos difícilmente luego pueden reconstruirse. Y dejé también expresa constancia en el Telex de que había fallado la firma con la cual se estableció el contrato, de que ellos habían asegurado hacer todos los esfuerzos para refinanciar la totalidad, de que en junio nos habían informado de que se iba a refinanciar los 200 millones, y solo ya las vísperas del vencimiento empezó a aflorar la verdad de lo que estaba ocurriendo con la operación. Y es que en esos momentos, señores legisladores, el mundo financiero internacional empezó a entrar en un caos del cual no sale todavía. América Latina, a partir de agosto de 1982, tiene un cierre total de crédito y solo se consiguen recursos frescos a través de intensas, complicadas, delicadas negociaciones de los gobiernos de la región. Pero la firma Houghton International, o si es que queremos, la firma Sherson Love Roads, se comprometió a financiar todavía $50 millones. Y en este Telex le menciono de que espero que entre 15 y 30 días nos depositen los $50 millones, es decir, completen la instrumentación que nos habían ofrecido. Por supuesto, y es fácil advertir que eso nunca se dio. No cumplieron con su palabra, no pusieron o no tuvieron nunca más contacto con el Ecuador y definitivamente tuvimos como país que cancelar $88 millones de una deuda de la defensa nacional. ¿A dónde se fueron esos recursos? Es una de las preguntas que la prensa nacional trae y entiendo que es inquietud de algunos de los señores o de algunos de los señores legisladores. Esos $88 millones se entregaron al banco Morgan Guaranty Trust para que pague a los tenedores de los documentos de la deuda de la defensa nacional. Y le rogaría, señor presidente, autorice a Secretaría la lectura del Telex que transfiere esos recursos a dicha institución. Proceda, señor secretario. Morgan Guaranty Trust Company, Nueva York. Debitando nuestra cuenta número 653-65029, Banco Central Ecuador, sírvase transferir con fecha valor agosto 2582, $88 millones en fondos inmediatamente disponibles para crédito de la cuenta número 999-99739 de su Corporate Trust Ledger en su mismo banco. Punto. Estos fondos, sumados a los $112 millones que fueron depositados en esa misma cuenta
por Houghton International Nueva York deben destinarse a cancelar los pagarés a cargo de la República del Ecuador por $200 millones con vencimiento agosto 2482. Punto. Atento, José Racines, gerente de División Operaciones, Banco Central. Gracias, señor secretario. Entonces, los $88 millones fueron depositados, entregados al banco Morgan Guaranty Trust de Nueva York, que era el banco agente, o mejor, que era el banco al que había que entregar esos recursos para que pague a quienes nos habían prestado fondos para la defensa nacional. Por supuesto, y aquí también el Banco Central, en el telex dirigido al Morgan Guaranty Trust, le dice que es una obligación del gobierno nacional, porque el gobierno había firmado ese contrato a pedido de la Junta de Defensa Nacional. De tal manera que quisiera también, sobre la inquietud planteada de a dónde se fueron esos recursos, en qué se utilizaron esos recursos, dejar precisado ante el país, ante ustedes, señores legisladores, de que sirvieron para pagar obligaciones generadas en la defensa nacional. Y esta no es una operación crediticia hecha por el gobierno nacional con ningún otro propósito que de ayudarle con justa razón a la defensa nacional por los momentos difíciles financieros en los que estaba atravesando. Perdón, señor legislador, le ruego que no interrumpan las sesiones para poder terminar con las intervenciones. Ahí, no lo alcanzo, no sé ni quién es el legislador que está en este rato pidiendo la palabra. Es un asunto de orden que creo importante sugerirlo, ya que avanza el tiempo. Yo quiero hacer un llamado a todos los señores legisladores, con sentido patriótico, a que, de acuerdo al artículo 45 del reglamento, declaremos esta sesión con carácter permanente para terminar hoy este asunto. Porque al fin y al cabo, estamos viviendo de aspaviento en aspaviento y no se puede trabajar en las tareas específicas de la función legislativa. Ahora estoy viendo, señor presidente, que lo que ha sucedido aquí es que se nos ha mentido. Hablemos en oro. Perdón, señor legislador, le ruego, concretamente usted está pidiendo que sea sesión permanente. Eso sí. Tiene un trámite que yo haré tan pronto como termine la intervención del señor gerente. Señor gerente, por favor. Señor presidente, decía que el Banco Central depositó los recursos en el banco agente para pagar esta obligación de la defensa nacional. Y quiero volver nuevamente, señor, a los antecedentes de la operación, porque creo que de ahí tenemos que partir para darnos cuenta de la problemática. Mayo de 1980, la Junta de Defensa le pide al gobierno que le refinancie la deuda, pero decide la Junta de Defensa, y esto es muy importante, que ella hará el servicio de la deuda, el servicio total, que con sus fondos pagará ese crédito. El gobierno acepta, firma un convenio de crédito a 1 año plazo renovable sucesivamente, con las condiciones que he mencionado yo aquí. Y en agosto de 1982, ante un evento extraordinario, fuera de control de todas las autoridades ecuatorianas, de todas las autoridades